A principios de verano me hice una lista con 5 libros y alguno que otro más que quería leer este verano. Estamos en septiembre y es hora de comprobar si he cumplido o no esa lista. Es lo que en internet se conoce como TBR, To Be Read List, ¿ok? Como libros para ser leídos, una cosa así. Yo siempre me hago listas y nunca las cumplo, o sea, ya os hago spoiler. No le he hecho ningún caso a esta lista. Yo soy una persona muy dispersa. A mí, como algo me llame la atención, me voy a fijar en eso. En julio leí bastante por placer y ha habido libros increíbles que procedo a recomendaros, pero en agosto me he centrado en mi tesis doctoral. Entonces, muchos de los libros tienen que ver con mi tesis, esos no los voy a comentar mucho por aquí, en parte por respetar y proteger mis ideas, mi propiedad intelectual. Entonces, voy con los libros más comerciales y los que he leído por placer, aunque sí que os voy a recomendar alguno que está relacionado con mi trabajo de investigación. Voy a titular este vídeo TBR versus Wrap Up. Wrap Up son los libros que he leído finalmente, así que vamos a hacer un contraste entre lo que quería leer y lo que he leído realmente. Mi lista de propósitos. Quería leer, y de hecho subí el vídeo a TikTok. No sé si lo subí a YouTube también. Muchos libros. Quería sí o sí leer Hamnet de Maggie O'Farrell, que yo sé que me va a gustar. Es que yo sé que me va a gustar, pero no he encontrado el momento para sentarme a leer este libro en concreto. Me queda pendiente. Creo que no lo voy a leer este año tampoco porque me he hecho listas con los libros que tengo que priorizar, no por placer, sino por trabajo. Entonces, no creo que me encaje leer Hamnet en mis ratos libres, que todavía no sé muy bien cuáles van a ser. Me da muchísima pena. Es una especie de reescritura de Hamlet, no exactamente porque se centra más en la figura de Anne Hathaway, que fue la mujer de Shakespeare, la madre de sus hijos, porque tampoco creo yo que ejerciera Shakespeare de padre. Entonces es como una novela histórica, no sé muy bien cómo catalogarla, porque solo he escuchado estas cosas y yo no lo he leído, pero es que tengo muchas ganas de leerlo. Sigue pendiente. Qué tristeza. Este vídeo va a ser muy triste al principio, pero vale la pena quedarse hasta el final porque he leído libros increíbles. Quería terminar de leer Aurora Lee, que es de Elizabeth Barrett Browning, una autora victoriana. Y la verdad es que lo empecé y está ahí a medias, leí a medias, no, está por el principio, principísimo. ¿Es una novela en verso o un poema novelado? Un poco siguiendo esta estética de la épica, pero contándonos la biografía de este personaje. Es un libro muy importante dentro de la historia de la literatura porque da pie al uso del verso libre y también esa fusión de diferentes géneros, en este caso la novela y la poesía, aunque ya os digo que lo que es la épica ya tenía un poco esta esencia, solo que pues le da una vuelta diferente. Tengo que leerlo. Como filóloga es un libro que tengo que leer. Sigue pendiente. En fin, al menos espero que este vídeo sirva para recomendar o que tengáis el gusanillo de leer estos libros porque tienen muy buena pinta y aunque yo todavía no los pueda recomendar a conciencia, merecen la pena. Ses possessions de Lucia Ramis porque efectivamente no he ido a Mallorca, quería leer algo que tuviera que ver con Mallorca. Qué mejor libro que leer que uno que ha ganado el premio de novela de anagrama, pero no lo he leído. Es un libro que sé que tiene que ver con cuestiones familiares en torno a esta propiedad típica de la sociedad mallorquina, de la alta sociedad. Me encantaría poder leerlo. Es que me da mucha rabia porque tengo muchas ganas de leer todos estos libros, pero he leído otras cosas. El Priorato del Naranjo. Ding, ding, ding. Esta es la única novela de la lista que he conseguido leer. La única.
Oh my God. Eran creo que 700 páginas en total. Yo sabía que si leía esta novela no iba a poder leer muchas otras de la lista. ¿Mereció la pena? No me gustó. La verdad es que no me gustó. Me parece que está mal ejecutada, está mal estructurada. Puede ser interesante, no digo yo que no, pero le vi muchos problemas mientras la estaba leyendo. Quise leerla porque se la había leído mi pareja unos meses antes y le gustó, la disfrutó, y como él iba a vivir fuera, pues sentía que era una forma de mantenerme conectada a él y poder tener un tema de conversación siempre. Interesante. La verdad es que eso sí que me gustó, el poder ir comentándolo con él. ¿Tiene cosas interesantes desde el punto de vista de género? Sí. Aún así, no paraba de pensar en otras novelas de fantasía o romantasy que he leído anteriormente. De hecho, este año leí Fatebound, que es la novela en la que más pensaba mientras leía El Priorato del Naranjo, y me gustó muchísimo más. Fatebound es una trilogía, este año ha salido el segundo volumen, todavía no lo he leído, solo he leído el primero, pero es una saga con la que me gustaría continuar. En cambio, El Priorato del Naranjo es que siento que está muy mal aprovechado el espacio físico del libro, la organización de capítulos. Sí que es verdad que hubo un punto en el que yo ya estaba enganchada y quería saber qué pasaba, pero pierde mucho tiempo, da información inconexa, el desarrollo de personajes es muy mejorable. Entonces, a mí al final solo me interesaba la vida de la priora. No sé, supongo que desde el punto de vista social tiene cosas interesantes, que es lo que a mí más me gusta en la fantasía, ¿no? Esta exploración de diferentes organizaciones sociales, diferentes sistemas políticos. Es que hay una guerra, ¿vale? Y ya os digo, son 700 páginas. Y desde el principio te están contando que la sociedad va a cambiar porque han pasado 1000 años, creo que eran. Entonces, estaba la profecía de que iba a suceder algo y lo desarrolla en 100 páginas. Entonces, al final acaba precipitándose muchísimo, apurándose. Siento que no está bien, que necesita más reflexión. Para mí no vale la pena. De los libros de fantasía que he leído, creo que es el que menos me ha gustado. Ya lo siento. Esta de pendientes era Memoria de chica de Annie Ernaux. No lo he leído. No sé por qué no he leído este. Empecé uno de Annie Ernaux porque era breve y pensaba que podría leerlo en ese mismo momento, pero no fue así y todavía no lo he terminado. Creo que es Diario de la Fuera, algo así. Supongo que lo terminaré en cuanto termine el congreso que tengo en 2 semanas, pero me gustaría leer Memoria de chica y creo que va a ir en la línea de las novelas a las que les quiero dedicar un artículo de investigación, como La mujer helada, que para mí es la mejor novela de Annie Ernaux, es una de mis novelas favoritas del mundo y explora bastante lo que es la socialización del género femenino. No es un adiós, es un hasta luego, todos estos libros. Y por último, tenía pendiente terminar Cumbres Borrascosas, que empecé hace exactamente un año. Pero ha sido un año turbulento, tormentoso en mi vida en cuanto a imprevistos, compaginar trabajo como profesora de lengua y trabajo como investigadora literaria, asistencia a congresos, preparación de artículos, preparación de clases y lectura por placer. Cumbres Borrascosas es un libro muy rico desde el punto de vista formal. No es un libro que quiera leer al tuntún sin prestar atención y simplemente por pasar el rato. Es un libro que de verdad requiere atención por mi parte. Me parece una delicia, me parece que está incluso infravalorado porque yo, por lo que he escuchado, por lo que veo normalmente que la gente lo recomienda, es por la relación amorosa. Es verdad que en el punto en el que estoy yo todavía no ha surgido del todo esa relación, aunque se puede intuir de cierta forma, pero es que para mí es tan secundario. Es un libro que
al contrario del Priorato del Naranjo, está tan bien construido, está tan cuidado cada detalle, el marco narrativo es tan complejo y está perfectamente hilado. Te quiero decir, el marco teórico no, esto yo ya estoy yo con mis trabajos de investigación. El marco narrativo es cuando tenemos diferentes voces narrativas y una se encaja dentro de la otra. Tenemos este puzzle, esta muñeca rusa, como por ejemplo también ocurre en el Decamerón de Boccaccio. Quiero terminarlo. Es que ves, yo me pongo a hablar de estas cosas y tengo ganas de leérmelo. Tú dirás, pues en vez de grabar vídeos, léetelos. Tardo menos en grabar el vídeo que en leer 20 páginas de estos libros. Pero bueno. Y ahora sí, chicas, además del Priorato del Naranjo, los libros que he leído realmente este verano. Y la verdad es que casi todos yo creo que les pondría de 9 para arriba. Vamos con ellos. Un libro que leí en junio me encantó y supuso una nueva obsesión para mí fue Oculto Sendero de Elena Fortún. Se publicó en 2016, pero lo escribió a finales del siglo XX y es la primera novela abiertamente lésbica del territorio español. Elena Fortún fue una integrante de la generación del 27, tuvo que exiliarse, creo que fue en Argentina, ¿dónde fue? Y la verdad es que es una autora a la que se le está empezando a prestar muchísima atención. De hecho, toda la saga de Celia, que es literatura infantil y juvenil, también tiene lecturas muy interesantes desde el punto de vista de la descripción del género y cómo es ser una mujer en España en estos años, pero también desde el punto de vista político. Oculto Sendero, concretamente, a pesar de tener algunos rasgos biográficos de la autora, no hay que perder de vista que es una novela ficticia. De verdad que muy, 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 muy interesante. Para mí es la novela más interesante que he leído en cuanto a la construcción de la identidad de género y sexual de una persona. De verdad que no puedo parar de recomendarlo. La vida es bastante interesante, o sea, gira en torno a la vida de... ¿Cómo se llama? Uy, he olvidado el nombre de la protagonista. Dios mío, soy pésima para recordar nombres y bastante que me acuerdo de casi todas las autoras. Lo siento. Una novela de formación, vemos desde su infancia hasta su adultez tardía, vemos cómo va cambiando su pensamiento, las figuras a las que admira, cómo es ella, su personalidad, sus amigas, esos celos que sentía en la infancia y que no acababa de comprender, su matrimonio, su maternidad, todo, 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 todo. También vemos ese mundo artístico y literario porque es una artista, esta protagonista que tenemos. María Luisa, oh, por fin, menos mal que lo he recordado. Increíble, de verdad, es que no puedo parar de recomendar esta novela, me parece un libro imprescindible para la biblioteca de clásicos españoles. Ya os digo que vengo con libros que me han gustado muchísimo. Leí también Las Indignas de Agustina Bazterrica, había leído Cadáver Exquisito el año pasado y la verdad es que tienen algunos temas en común, pero son dos libros muy diferentes. Aún así me ha inspirado para hacer toda otra sección diferente hablando de distopías feministas. Es una distopía que explora una sociedad apocalíptica, tiene muchos elementos sectarios, ¿no? Tenemos toda una secta que gira en torno a ciertos hábitos alimenticios, a tener que ocultarse, tener que vivir en clausura porque el mundo, bueno, pues te va a matar prácticamente porque ha habido una catástrofe climática nuevamente. Tiene lecturas muy interesantes desde el punto de vista del ecofeminismo. Tengo que informarme mejor sobre el ecofeminismo porque hay muchos libros actualmente que responden muy bien a este marco teórico y Las Indignas se puede analizar perfectamente desde ese prisma. Se crean ciertas aspiraciones dentro de esa sociedad tan diferente, ¿no? Tan fuera de lo que conocemos actualmente, pero que podría ser un futuro posible
Es muy interesante desde el punto de vista sociológico y político, que como veis es lo que yo busco, aparte de la poesía en las lecturas. Otro libro que leí fue Vamos a comprar un poeta del escritor portugués Afonso Cruz. No me esperaba para nada este libro. Se lo vi a una compañera en una historia de Instagram. Dije, uy, qué título tan interesante. Vamos a buscar información. Y me pareció un libro muy divertido, muy irónico, muy satírico y que también reflexiona bastante acerca del papel del arte, de la literatura, de todas estas disciplinas que no son útiles para un sistema capitalista. Y es que me pareció de verdad increíble. Es verdad que siento que a veces intenta justificar demasiado la necesidad de humanidades, del arte, etcétera, de cosas que no son tan racionales o que responden a una lógica mercantil, pero construye una historia bastante interesante en la que te hace echar de menos que haya más arte o más literatura en el mundo. Y la premisa es una familia que literalmente compra un poeta. Y de hecho, una de las primeras frases que me hizo bastante gracia fue que estaban debatiendo a ver si un poeta, un pintor que compraban como una mascota, literalmente funciona como una mascota. Y hablan de que, bueno, que al menos los poetas ensucian menos que los artistas, refiriéndose a artistas plásticos. Y al principio, además, esta familia tiene muchas dificultades para comunicarse con el poeta, porque el poeta utiliza metáforas, utiliza un lenguaje simbólico, entonces en el propio libro te aparece el lenguaje codificado que el lector tampoco puede comprender. Y poco a poco vamos entendiendo al poeta y el pensamiento, el desarrollo cognitivo del protagonista también cambia a lo largo del libro y van pasando muchas cosas. Entonces es una persona que ya no es capaz de adaptarse a esa sociedad apática, a esa sociedad racional y que solamente funciona con números, con estadísticas y con cosas que son útiles y no tienen significados más allá. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Yo os digo que no he leído mi lista de pendientes, pero he leído libros buenísimos para todo el mundo. Aunque voy a hablar ahora de uno que, sintiéndolo en el alma, no me gustó. Me da pena porque es un libro editado por una editorial independiente, escrito por una escritora que no es tan conocida, que es Irene Nicolás. Estoy hablando de su novela Ven, siéntate conmigo. Esto no quiere decir que no vaya a darle más oportunidades o que no vaya a leer su poemario porque me parece que puede ser interesante también. La novela trata temas muy importantes con los que yo resueno muchísimo porque al fin y al cabo habla de la precariedad laboral, que es algo que me afecta directamente. El problema para mí fue que toda la información se daba masticada, que no había espacio para la literatura. Me pareció una novela sin literatura, pero tampoco acaba de ser un ensayo porque el objetivo es pues, una ficción que retrate la vida de un grupo de amigas, específicamente una que es historiadora del arte, pero tiene que dedicarse a otras cosas para ganar dinero, es camarera, su situación familiar es muy delicada. Vemos pues eso, el vínculo con las amigas, el vínculo sexoafectivo con otras personas. Entonces podría ser interesante. Para mí el problema principal fue que, que no había margen para la reflexión del lector. Entonces parecía más el diario de esta persona que dirás, podría ser interesante desde el punto de vista formal, pero es que no acababa de serlo. Se quedó ahí, como entiendo que la idea podría ser interesante, que tiene cosas que, bueno, que es necesario reflexionar y, bueno, es bonito sentir que estás leyendo un libro, pero que en realidad en vez de leerlo es como si estuvieras sentada en una cafetería tomando un café con una amiga y te estuviera hablando de tú a tú, que es un poco el propósito del libro y es verdad que da esa sensación, pero claro, las conversaciones que tienes con tus amigas
reflejarlas en un libro sin ningún tipo de filtro literario, no sé hasta qué punto funcionan. Para mí no ha funcionado, me ha faltado literatura. Es que no sé cómo explicarlo mejor. Me ha faltado un poco de decoración, creo que es como voy a decirlo. Y de verdad que me da mucha pena. A principios de agosto leí El ataque de las cabras y lo leí porque lo estaba viendo en muchos podcasts que lo recomendaban, como La tía rara que es lesbiana, no sé qué. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Es una novela que se ha publicado este año. No les estoy dando muchas oportunidades a libros publicados este año porque no estoy teniendo tiempo. Y fue una grata sorpresa. Me gustó mucho más de lo que esperaba, aunque el final flojea un poco, desde mi punto de vista. El ataque de las cabras es la historia también un poco de formación de una chica que va desde su adolescencia hasta más o menos sus 30 años y explora sobre todo la relación con su familia. Primero se centra en la relación con sus padres y su tía concretamente porque cambia muchísimo y la relación con su tía estructura lo que va a ser el desarrollo de su vida, el antes de vivir con ella, después de vivir con ella. Y también es interesante porque es una familia algo peculiar. Aquí tenemos algunos rasgos fantásticos que al principio para mí estaban bien, pero al final ya me sobraban un poco y me sacaron de la historia. Yo cuando lo terminé subí una historia a Instagram porque yo sabía que iba a olvidar esta novela con toda la pena de mi corazón, pero sé que es un libro que me hizo reconectar con partes de mi infancia y partes de mi adolescencia y que por eso lo disfruté tanto, el ver cómo me relacionaba yo con el mundo, mis expectativas, ¿no? Vemos también ese contraste entre lo que quieres y lo que has tenido al final, que es un poco el punto en el que me encuentro actualmente, lo que esperaba cuando empecé la carrera y dónde estoy actualmente y el tener que decidir por dónde quiero seguir. Y no sé, a mí me gusta que un libro me haga replantearme cosas, reflexionar, que me acompañe en algún estado de mi vida. Y la verdad es que fue una lectura incómoda, pero a la vez agradable. Y lo recomiendo muchísimo simplemente por eso. Desde el punto de vista más sociológico, creo que también es interesante el retrato de la tía lesbiana, ¿por qué no? De ese personaje raro, prototípico de una mujer que vive con su gato y pues no tiene mucha relación aparentemente con su familia, y un adolescente bisexual que pues está empezando a explorar su identidad y que tiene como principal referente a su tía. Voy a hablar ahora de dos libros que no son literarios, que de hecho podríamos meter en una categoría de no ficción, pero es un poco injusto porque son muy diferentes entre sí. Y el primero es Memórias da Plantação de no sé si es Grada o Gada Quilomba, bueno, de Quilomba, que es una autora afrodescendiente portuguesa que vive actualmente en Alemania y es doctora y es profesora de la universidad, no recuerdo qué universidad, jolín. En este ensayo lo que hace es explicar un poco el sistema del racismo, habla desde las raíces y va desde lo más grave a los microrracismos y lo hace mediante una fuerte documentación de estudios, de teóricos, etcétera, y lo contrasta también con las experiencias de mujeres afrodescendientes que viven en Alemania. Es un estudio que está muy bien, que remueve muchísimo, va desde la simbología del pelo afro hasta las plantaciones, ¿no? Todos esos sistemas de explotación de los cuerpos de las personas que procedían de África dentro del continente o en la diáspora, por ejemplo en Brasil. Es un libro durísimo, había cosas que yo desconocía por completo
creo que en general somos unos ignorantes en cuanto a la historia del colonialismo, de la colonización de los países africanos y pues precisamente de la diáspora que ello también supuso, especialmente América en un primer momento. Tenemos una deuda histórica con esto, tenemos que informarnos y tenemos que no solo reparar estos errores, sino eliminarlos por completo, y no podemos hacerlos si no conocemos nuestra propia historia. Habla pues también del racismo cotidiano, ¿no? No solamente de esa historia del colonialismo y de la colonización, sino de cómo sigue afectando actualmente, por ejemplo, el dedicar estudios a este campo, el que no se tome en serio porque una experiencia vital no es un índice de un índice académico, no es algo que se pueda cuantificar, o no recuerdo muy bien cómo lo explicaba, pero no podías crear una teoría a partir de tu propia experiencia, y que se tiene que separar lo político de lo académico, y desde aquí ya os confirmo yo que se puede hacer política dentro de la academia porque es mi trabajo, y también el de esta increíble artista y ensayista. Y el otro libro de no ficción que he leído y he disfrutado muchísimo, y a pesar de estar relacionado de cierta forma con mi tesis doctoral, lo recomiendo a aquellas personas que puedan tener interés de alguna forma en la historia del siglo XX, sobre todo en un contexto de dictadura, es La correspondencia entre Georges de Sena y Sofía Dumelo Breiner Andresen. Estos dos autores a mí me gustan muchísimo. Georges de Sena es uno de mis poetas favoritos en el mundo, y en las cartas podemos ver pues esa situación de exiliado de Georges y la situación de censura que tampoco afectaba muchísimo a Sofía, pero ese miedo, la relación con otros escritores, el intercambio de opiniones, la publicación de artículos en revistas, de poemas en revistas portuguesas, gracias a Sofía, de parte de George. No sé, es para mí, como futura profesora de universidad y actual investigadora predoctoral, me pareció interesante poder ver desde dentro algunos mecanismos de la industria editorial y literaria desde el punto de vista más amplio. Es decir, cómo se va construyendo el canon. Me parece un libro que refleja muy bien y a mí me sirve para esta construcción del canon. Y por último, un poema que me ha encantado, que fue una sorpresa también súper linda, fue La habitación de las ahogadas de Alana S. Portero. Todavía no he leído su novela, no sé si podrá ser este año, pero su poemario me ha dejado con ganas de descubrir más facetas suyas. Es un poemario muy clásico desde el punto de vista formal. Siento que es una recuperación de la esencia de la poesía, a pesar de no utilizar yo estas formas para escribir. Me dio mucha envidia que no se me haya ocurrido a mí en algunos casos. Fue de verdad una experiencia mágica leer este poemario. Os prometo que la palabra para definirlo que me viene a la cabeza es magia. Es un libro que está lleno de magia. Y lo primero que se me ocurrió decir es que es el libro de brujas. Para mí es el mejor libro de brujas. Y no habla directamente de brujas, no es un ensayo sobre brujas, pero es un libro lleno de hechizos, es un libro lleno de invocaciones, es un libro que recupera figuras de muchísimas mujeres, de seres mitológicos, por ejemplo Medea, y además muchas veces los utiliza como símbolo de su propia transición, porque Alana S. Portero es una mujer trans y lo hace de una forma tan armónica, que queda tan bien, está todo tan bien articulado, y de verdad que es que esto es poesía. Otras cosas no lo sé, pero esto, chicas, es la definición de poesía, una recuperación de lo clásico desde el punto de vista temático y formal. Es que se me quedan cortas las palabras para
explicar lo mucho que disfruté y me gustó este libro. Me ha quedado un vídeo bastante extenso, es lo que tiene hablar de tantos libros, pero espero que os haya resultado útil, que os apuntéis si os interesa alguno de estos títulos y nos vemos muy pronto con los siguientes vídeos. Cuidaos mucho y un beso.